Bienvenidos sean todos al canal de Metal Analyzer. Para los que ya estén suscritos, pues sean bienvenidos a otro nuevo video. Y pues para los nuevos que se encuentren, pues los invito a suscribirse a este canal. En esta ocasión pues me enfocaré en una de mis bandas favoritas dentro del estilo del black metal. Yo sé que pudiera parecer como de cliché, más en esta situación, lo que ocurrió con esta banda actualmente, pero los invito a ver el especial que hicimos de black metal que está en este canal, y pues donde yo hablo de mis bandas favoritas de black metal de la historia. En primer lugar está Emperor y en segundo lugar está pues precisamente esta banda que, bueno, ahorita no sabemos qué va a suceder con ella, todavía se encuentra entre un veremos. Según Metal Archives se encuentran activos, pero pues sería de ver qué dice el tiempo. Hablo de la banda Avigor, que lastimosamente este mes pues marcó un suceso bastante trágico, triste, ¿verdad? Para la banda, pues Peter Kubik pues decidió partir de este mundo, y pues dejando la banda pues sin un genio, ¿verdad? Porque realmente este señor sí era un genio de la guitarra dentro del estilo, bastante subvalorado, alguien que sí merecía mucho más, pero pues por cuestiones de marketing o decisiones también de la banda, pues no fueron más reconocidas. Pero creo que así está bien, o sea, es una banda que no necesitó de ello y queda como una banda de culto. Bueno, y posiblemente pues esperemos continúe. Eh, Dentro del black metal yo considero tres bandas que lastimosamente han quedado así por muchas razones. Avigor mencionaba, otra es Arcanum, que lastimosamente igual pues Chamatae pues decidió igual ya no continuar con el proyecto ya hace unos años, creo que el 2018. Y otra banda que considero igual es Apsu, es una banda ya de muchos años, y pues igual no es muy reconocida, ¿verdad? O sí es reconocida dentro de los amantes del metal extremo, pero queda como una banda de segundo orden, y siendo una gran banda de una gran propuesta dentro de su estilo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, Avigor, una banda de Austria nacida en 1993, formada por PK, Peter Kubik, y también por TT, o mejor conocido como Thomas Tannenberg, en la batería. Aunque estas personas, ya que fueron educadas en música clásica, etcétera, en sí son multi-instrumentalistas, entonces ambos colaboraban tanto en guitarras, teclados, batería en el caso de Thomas, y pues enfocado en sí en la guitarra, pues sí, Peter Kubrick, pero sí hacía arreglos también Thomas, ¿verdad? Obviamente en la composición de las letras y también en la escritura de las letras. Lo único donde siempre pues hubo como que tuvieron que buscar una persona fue en la parte vocalista, y en eso pues entra, si bien ha tenido, tengo entendido que es tres vocalistas, pero o sea, los más representativos, pero quizás el que más o el que creó los discos más simbólicos, pues Silenius, definitivamente, de la banda Summoning. Creo que es una banda ya muy reconocida dentro del black metal. Fue quien hizo parte más de Avigor, ¿verdad? Y pues estuvo unos discos más clásicos, ¿verdad? Entonces, para este video he tratado de hacer un resumen de la discografía. Yo estuve planeando en hacer en tres etapas. La primera etapa, que es del 94 al 98, que es, digamos, la etapa más clásica, con los discos más clásicos. Luego del 99 al aproximadamente al 2014, que es como una etapa de experimentación donde Silenius parte de Avigor y se enfoca mucho más en Summoning. Y pues aquí en este periodo es como que hay mucha experimentación con la banda. Y la última etapa, que es la actual, ¿verdad? Que marca como el volver de Silenius, ya como no solamente como artista invitado, sino como ya miembro fijo de Avigor. Es de la etapa del 2018 a el último disco del año pasado, 2023. Entonces, antes de iniciar en la etapa primera, pues obviamente Summoning en el 93 saca dos demos,
un black metal bastante crudo que se venía haciendo en la época, muy apegada a lo que es a la producción que se tenía en ese tiempo, y pues eran como los primeros intentos, ¿verdad?, de black metal en Austria. En Austria sí, Avigor es como las primeras bandas. Se había formado un círculo, así como en Noruega, el Inner Circle, o en Suecia o en Francia, o incluso Polonia, en este caso denominado el Black Metal Syndicate, donde estuvieron bandas como Summoning, Avigor ya mencionada, Prong, Golden Dawn, Pervertum, True Fiction, Buxom, entre otras. Buxem, sorry. Entonces, de los demos, quizás el más importante donde me quiero enfocar es In Hate and Sin, que es donde nace como punto de partida ya la incorporación de lo que vendría a ser ya Silenius como vocalista de Summoning. Y pues ahí es donde nace la leyenda ya, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa, ya enfocándonos en la primera etapa, tenemos el primer disco, el Verwüstung, Evoke the Dark Age, que es el primer disco de larga duración de Avigor. Son 9 canciones, 42 minutos, quizás sí bastante influenciado de lo que venía haciendo obviamente Noruega. Noruega en ese tiempo era como que el punto de partida de todo lo que se venía haciendo en el black metal europeo, ¿verdad? Entonces sí, obviamente la influencia es clara, especialmente con bandas como Satyricon. Creo que Satyricon es una gran influencia en Avigor. Pudiera ser un poco Emperor, quizás en incorporación de quizás hacer algo más de propuesta, un poco más técnico o más complejo, pero quizás sí me centraría más en Satyricon. O sea, Avigor venía haciendo un black metal, lo que yo considero el verdadero black metal medieval. O sea, eso que te invoca a pelear, a batallas, como que ves un ejército de orcos listo para la batalla. Eso es lo que invoca Avigor, como lo dice en su nombre, Invoke the Dark Age, ¿verdad? Invocando esos tiempos oscuros. Entonces, lo que más caracteriza a Avigor es quizás la complejidad. O sea, dentro de ese black metal tradicional se enfoca mucho en la complejidad. Cabe recalcar la técnica de Thomas en la batería. O sea, Thomas para mí es de los mejores bateros de la historia del black metal. Ahí está arriba junto con Satyr, con Hork, con Dream, con Frost, con Satyr había dicho, con Frost, perdón, con Hellhammer, con todo este grupo de grandes bateros muy técnicos. Para mí Thomas se encuentra ahí un gran batero, y pues obviamente Peter en la guitarra, siempre con mucha influencia yo le pondría o sea, de la música clásica definitivamente, ¿verdad? Es una persona entrenada en eso, pero también bastante melódica. O sea, es una persona que tiene mucha influencia del New Wave o British Heavy Metal. Se escucha mucho aquí esa influencia en el uso del tremolo picking, ¿verdad? Y también en las melodías, ¿verdad? Porque sí es un disco muy melódico. Entonces sí, muy recomendado este disco. Del 94, un disco que queda en el olvido. Sabemos que del 94 salieron tantas obras maestras, especialmente en Noruega y en general en el black metal, pero creo que este disco no sé por qué queda en el olvido, ¿verdad? Y es un disco que no tiene nada que envidiar a los demás. Ahora, volviendo quizás al disco que pudiera ser de introducción para todos, o el disco que cualquiera pudiera decir, ok, vas a escuchar Avigor, escucha el Nachthimmel from the Twilight Kingdom. Para evitar problemas de pronunciación, que obviamente no las conozco, voy a mencionarlo como el From the Twilight Kingdom, ¿verdad? Salido en 1995, para mí una obra maestra. O sea, este es el disco de Avigor, y para mí es de los mejores discos de la historia del black metal en general. O sea, a la fecha este disco es wow, es perfecto. O sea, para mí este disco no tiene
ninguna queja absoluta. Es un disco perfecto para todos los amantes del black metal, y la verdad que para todos los amantes del metal extremo, ya que si bien es bastante oscuro, atmosférico se pudiera decir, tiene muchísima técnica, o sea, es bastante veloz, algo que la batería, la implementación de la batería aquí le pudiera encantar a personas que están más acostumbradas, por ejemplo, al thrash metal o al death metal, ¿verdad? Más rapidez o técnica, ¿verdad? Definitivamente lo de Thomas aquí es ridículamente increíble, o sea, es un gran baterista, uno de los mejores. Igualmente la guitarra es increíble, realmente este disco yo lo considero perfecto, o sea, sí, el mejor disco de Avigor definitivamente, pero no sé, creo que fácilmente podría entrar en el top 10 de cualquiera que se dice amar del black metal, creería yo. Nuevamente la misma fórmula, black metal tradicional, pero con mucha técnica, mucha atmósfera, melodía, complejidad y en especial la parte medieval, o sea, desde la portada, incluso el insert del disco, sale un castillo en la portada del disco. Eh, Increíble, o sea, si quieres escuchar qué es lo que simboliza o qué es lo que es en sí el black metal medieval, más allá de lo que venía haciendo una banda como Satyricon con los primeros 3 discos, este disco lo es. O sea, incluso el uso del, no sé, un double bass o muy enorme, o en sí ocuparon un gong, porque es lo que se escucha, como que el uso de un gong para representar como el inicio de una batalla. Es realmente espectacular. Pudiera seguir hablando más de este disco, pero pues no es el punto del video. Realmente para aquellos que no lo han escuchado se los recomiendo. O sea, es un disco que todo amante del black metal tiene que haber escuchado. Dentro del 95 también salió un disco, bueno, es considerado un disco de larga duración, pero por el tiempo viene a ser más que todo un EP. Hablo del Orcblood de Retaliation. Son 24 minutos y ocupa muchas instrumentales, por lo cual muchos podrán mencionar que es simplemente un EP, pero realmente la banda lo considera como un full length. Aquí igual, o sea, muchísimo. Este es incluso aún más folclórico, pudiera decir, mucho más medieval. Incluso es un disco conceptual donde narra la historia de un guerrero que pues recuerda sus orígenes paganos, donde pues incendian su corazón. Eso es lo que dice el insert del disco, lo estoy leyendo tal cual, ¿verdad? Entonces, sí es un disco que va narrando la historia de este guerrero a través de este disco de 25 minutos, 24. Lo tomo en consideración, muchos no lo mencionan porque lo consideran EP, pero pues la banda lo considera como un full length, ¿verdad? Posteriormente, en el 96, pues sacan el Opus 4. Aquí ya viene como una diferenciación de lo que venían haciendo. O sea, sí, igual se escucha bastante ese como black metal medieval, pero más que eso se escucha un black metal mucho más feroz. Quizás lo que venía haciendo en ese tiempo bandas como Marduk, ¿verdad? Dark Funeral, se enfocaron más en esa parte de Suecia, un poco más veloz, ¿verdad? El black metal más veloz, o Immortal, por ejemplo, pero siempre con técnica, siempre con mucha técnica. O sea, no es solo velocidad aquí, sino que hay bastante técnica, eh, técnica y complejidad. Y pues igual, se mantiene la estructura de la alineación, Silenius en las voces, PK y pues Titi en las guitarras y en la batería respectivamente. Realmente muchos consideran como este el último gran disco de Avigor, por lo cual yo no comparto esa opinión, ya vamos a ver más adelante, porque después obviamente vienen experimentaciones, pues. Entonces, sí, para los amantes de más acérrimos de Avigor consideran que este es el último disco. Personalmente para mí pues no, quizás es como que algo que sí me gusta de Avigor y que lo hace único es que si bien pueden tener muchas influencias de otras escenas, siempre mantuvieron su estilo y su sonido. O sea, Avigor tiene su propio sonido.
Y pues con este disco pues cerramos la primera etapa de Avigor. Hablamos del Supreme Immortal Art, que pues surge la partida aquí ya de Silenius. Este es el último disco de Silenius en su primera, digamos, incorporación. Este disco pues se aleja por completamente de los anteriores, sigue como esa remembranza incluso en la portada a tratar de seguir con la parte medieval, esos sonidos medievales, pero este disco es el disco más sinfónico de Avigor, quizás viendo lo que venía haciendo Dimmu Borgir, Cradlefield o incluso Emperor, que vieron que como ese nicho, explorar ese nicho que estaba siendo muy, muy popular y muy rentable, quisieron pues, ¿por qué no, verdad? Pero siempre con su originalidad. O sea que hay muchísima, muchísima incorporación del teclado. Es el disco donde más incorpora el teclado Avigor, definitivamente. Pero siempre con su sonido, o sea, con su crudeza. O sea, es igual, o sea, un black metal crudo, con mucha incorporación de teclados. Cuando hablo de crudo es más que todo por la producción, porque en sí tiene mucha técnica, como lo he mencionado desde el primer disco. O sea, Vigor es una banda muy técnica, pero que sí quisieron como sostener eso, ¿verdad? Esa crudeza, ¿verdad? Con la que surgió el black metal, pero siempre pues incorporando pues técnica en su sonido. Quizás es parte ya de ellos, o sea, parte de tanto de Peter como Thomas, ¿verdad? Como eh, posiblemente amantes de la música clásica, porque no, o sea, fueron entrenados por escribiendo música clásica, entonces era obvio que tuvieran una influencia como tal, y también pues era obvio que tuvieran esa fascinación, ¿verdad? O querer explorar o hacer música mucho más compleja, pudiéramos decir. Ok, aquí finaliza la primera etapa de Avigor para mí. Y también culmina con la partida de Silenius. Posterior a eso, pues tenemos la segunda etapa, que es de 1999, considero yo, hasta el 2014 aproximadamente, que la considero eh, la etapa más experimental de Avigor. Channel of the Quintessence of Satan marca la incorporación, en este caso, de un nuevo vocalista. Hablamos de Turisas, miembro el cual pues pertenecía a otras bandas más o menos populares de Austria. Sabemos que Austria pues no se caracterizaba tanto por la exportación de metal. En este caso pues el vocalista de la banda Amnestigon. Este disco pues igual empieza ya una nueva partida y empieza como que Avigor a retomar como, ok, estamos en este punto donde queremos ir, ¿verdad? Este disco es como un intermedio entre lo que fue y lo que viene, ¿verdad? Entonces sí es un disco netamente de black metal. Pudiera decir que es el disco que pudiera considerar netamente black metal, sin más formas, o sea, sin meter black metal melódico o black metal sinfónico o más experimental. No, este es black metal puro. Este es el black metal más puro que pudo haber hecho Avigor, sin llegar a ser ese raw black metal, ¿verdad? Entonces, pero sí, siempre disonancia, empiezan a incorporación de muchas más disonancias, siempre la misma técnica, eh, complejo, esa complejidad. Y pues lo que me llama la atención de Avigor es que siempre crearon discos bastante complejos, pero siempre en un rango de tiempo entre los 40 a los 50 minutos, exagerando. Entonces era como su marca, ¿verdad? Nunca trataron de hacer un poco, de explorar un poco de discos más largos, lo cual sí veremos un poco más adelante, pero siempre igual con la misma experimentación que se viene. Posteriormente, en el 2001 sacan el Satanizer Journey Through Cosmic Infinity, que acá pues para muchos consideran el peorcito disco de Avigor, o sea, el disco, no quiero decir el más malo, pero para aquellos que se hacen fans de Avigor, quizás el que consideran
el más débil. Y pues sí, o sea, no es que sea un mal disco, quizás es un disco donde empieza la experimentación y es donde muchos como que empezaron a irse. Empieza como esa incorporación de mucho black metal industrial acá, pero también mucho black metal sinfónico. Pero igual, o sea, es un gran disco, 41 minutos. Creo que es algo que a Vigor siempre la caracterizó, nunca estancarse en un mismo nicho. Y eso es algo que a mí me gusta porque se atrevieron a seguir progresando dentro de su estructura y su música. Eso es algo que no cualquier banda se, se atreve porque se quedan en su esfera, ¿verdad? Ok, aquí estamos bien, en su zona de confort, ¿verdad? Entonces aquí nos quedamos, ¿para qué vamos a experimentar si aquí nos está yendo bien? Entonces algo que a Vigor siempre le caracterizó, o sea, estuvimos acá porque no incorporamos nuevos elementos y seguimos pues adelante. Y eso fue algo excepcional que hizo a Vigor. Y creo que todo eso embarcado desde el Channel Linear Satanicide se incorporó y al fin encontraron el sonido que estaban buscando en el Fractal Possession, un disco que es muy, muy amado por muchos fans, no solo del black metal, sino de aquellos fans del black metal que es de propuesta. O sea, este es un black metal de mucha propuesta. Aquí ya viene esa influencia mucho más disonante, o sea, de un black metal disonante, muy avant-garde, e incluso industrial, o podríamos decir mucho industrial black metal, lo cual lo hace muy, muy interesante. Este pudiera considerar que es el disco más complejo de Avigor, el disco más complejo que hicieron. Creo que competiría con el disco del año pasado, que fue un disco que ya lo voy a mencionar, pero sí creo que este es el disco más experimental, eso sí, no hay duda que es el disco más experimental. Mucha influencia de Blood as North, Death's por Omega. ¿Y por qué tomo este punto? Porque muchos mencionan que Avigor copió estas bandas, más lo que no saben que estas bandas en muchas entrevistas mencionan que Avigor es una de sus fuentes principales de influencia. Desde el aspecto interesante que es una banda que nunca tocó en vivo, y creo que nunca lo hará definitivamente. Entonces muchas bandas tomaron como ese, ok, esta banda es algo serio, ¿verdad? O sea, ni les interesa tocar en vivo, siguen revolucionando, han estado desde el inicio del black metal y pues se siguen reinventando, ¿verdad? Entonces eso es algo que influenció mucho a estas bandas, en especial a bandas como Deathspell Omega. Entonces sí, definitivamente este disco sí lo recomiendo a aquellos que quieren introducirse a este tipo de black metal disonante, mucho más de propuesta, bastante denso y complejo, eso sí, no es un disco de entrada a Avigor, jamás lo recomendaría para entrar a Avigor, pero sí para aquellos que ya estén acostumbrados a este tipo de black metal, sí, definitivamente, muy disonante, muy complejo, vanguardista creo que sería la palabra ideal, ¿verdad? Posterior a eso, pues siguen con esa implementación con el disco con el nombre más largo, obviamente lo voy a reducir, A Time is a Sulfur in the Veins of the Saint, A Excursion on Satan Fragmenting Principle. Disco del 2010. Tardaron 3 años en sacarlo y viene con la misma temática o la misma, sí, la misma, digamos, con la misma sonoridad del disco anterior del Fractal Possession. Igual, black metal disonante, vanguardista, con mucho industrial también, bastante, se escucha bastante influencia industrial. Igual, ¿verdad? Solo son 2 canciones y creo que estas serían como las 2 canciones más largas que ha hecho, en este caso, pues Avigor. Y se denomina parte 1, que son 19 minutos con 44, perdón, sí, 19 minutos con 44 segundos y la parte 2 con 18 minutos 30 segundos, 38 minutos en total. Y sí, o sea, es quizás pudiera decir sí, el más, el disco más, podría ser más complejo, pero quizás más, donde quisieron experimentar más, ¿verdad?
Y es donde te llama la atención que, ok, solo son 2 canciones y son definitivamente las 2 canciones más largas que escribió pues Avigor hasta la fecha, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Un disco para experimentar y pues sí, muy técnico, mecánico, vanguardista, caótico. Incluso pudiéramos añadir ahí un poco de progresivo, ¿verdad? Incluso por el largo de las canciones, ¿verdad? En el 2012 pues tratan de regresar, ¿verdad? Al sonido, al black metal tradicional. Eso es algo muy interesante de Avigor, que pueden experimentar todo lo que quieran, pero siempre volvían a sus raíces, ¿verdad? Y este pues marca como un regreso al black metal más tradicional, eh, en este caso pues de Avigor. Posteriormente, en el 2014, tenemos ya la finalización de esta segunda etapa, con el disco Leitmotiv Lucifer, que igual, ¿verdad? Viene con lo mismo, ¿verdad? O sea, es black metal tradicional, vanguardista e incluso mucho progresivo. Viene a ser como un disco conceptual, digamos, con un mismo nombre, Temptation, de ahí 1 hasta el número 7, ¿verdad? Entonces, marca como un disco conceptual, podríamos decir, bastante técnico, igual lo mismo, ¿verdad? Ominoso, bastante vanguardista y muy disonante. Para muchos igual es de los mejores discos de Avigor, junto después del Fractal Possession. Consideran como una vuelta, ¿verdad? A Avigor, que no andaban como buscando más experimentaciones, sino que encontraron al fin ese sonido. Pues ahí pues nosotros nos quedamos, ¿verdad? En ese sonido. Eso marcaría como la segunda etapa de Avigor. Y pues nos introducimos ya a la última etapa de Avigor, que vendría a ser ya la actual, ¿verdad? En la que nos encontramos. Y esa pues marcaría el inicio con el regreso ya como miembro ya oficial de Silenius de Somoni en el 2018 con el Holding Wanks, el Chronicles of Perdition del 2018. Este es el que considero, no sé si agrede hicieron la producción, porque sí es como el black metal, el disco más raw black metal que hizo Avigor. O sea, ni siquiera en su primer disco de álbum de duración, ¿verdad? Sino que hasta el 2018 pues sacaron este disco que sí es como el black metal más puro que pudo haber sacado en este tiempo, pues Avigor en este caso, ¿verdad? Igual, un disco muy bueno. O sea, es un black metal tradicional. Para muchos es como que más que un progreso, un como que no tomaron el mal camino, ¿verdad? O sea, tuvieron que haber seguido con el que seguían. Y pues fue como que un step back, ¿verdad? En el caso de este disco, ¿verdad? Un paso atrás en lo que venían ya haciendo. Sí, un black metal bastante sucio, pero yo creo que es más tema de producción. Pero sí, o sea, igual no deja de ser un gran disco. Posterior a eso, sacaron en el 2020 el Touchlanger, A Saint Slayer Songbook. Un gran disco. O sea, este disco a mí sí me encantó. Posiblemente fue de los mejores discos para mí del año 2020. Definitivamente un black metal puro, pero también mucho black metal sinfónico y también mucho progresivo. Un disco muy denso, muy complejo, y el cual sí recomiendo muchísimo a este pudiera ser un disco igual de inicio. Es un álbum incluso conceptual, eh, que sí, o sea, creo que no es tan denso, y puede ser como un punto de partida para muchos que nunca habían escuchado a Avigor. Este disco sí lo considero así porque la producción es muy limpia, nada que ver a la anterior.
Sí tiene sus tintes de progresivo, de black metal sinfónico, pero es bastante accesible a lo que venía haciendo anteriormente Avior. Un gran disco, igual la misma alineación, TT, PK, Silenius en vocalista. Y pues este sería como uno de los discos más largos con 51 minutos. Y pues finalizamos la última etapa y pues sí creo que sería el cierre del ciclo porque desgraciadamente pues Peter ya no está con nosotros. Entonces definitivamente pues sería de ver qué es lo que se viene ahora con Avigor. Este disco me tomó por sorpresa definitivamente, hasta este año lo admito, porque no es que saliera en ninguna plataforma, simplemente salió para venta, ¿verdad? Entonces el Euphonian Aeternitas, ¿verdad? De diciembre del 2023. Black metal progresivo, bastante vanguardista, incluso black metal sinfónico. Ese disco sí quizás es de los más complejos con el Fractal Possession porque incluso cuentan con muchísima influencia de la música clásica, o sea, hay arreglos de música clásica acá. Y creo que eso es como que ya el punto más alto de lo que puede representarse dentro del black metal, hablando en estos estándares. Ya incluso el hecho de incorporación de música clásica acá ya te dice mucho de la clase de artistas que tenemos acá, o sea, o músicos, ¿verdad? Entonces, definitivamente la historia de Avigor va a perdurar, una de las bandas de culto del black metal. Lastimosamente no tuvieron como no tuvieron quizás ese no sé, apoyo dentro, o falló también mucho el marketing, puede ser, y también pues obviamente mucha decisión de la misma banda, lo cual es muy respetable, ya que por decisión de ellos pues nunca ¿cómo se llama? Tocaron en vivo. Como dato, pues revisando el Quintessence, no es que sea un disco como tal completo, sino que es un recopilatorio, ¿verdad? De las etapas de los tapes y también del 2009, los discos del 2009 al 2011 o lo que venían a hacer, ¿verdad? O sea, fue parte de un recopilatorio. En fin, Avigor, una gran banda, una de las mejores bandas de black metal que lastimosamente pues ha sido más, no quisiera decir menospreciadas, sino que más infravaloradas por distintas razones de las que sean. Y pues lastimosamente pues Peter Kubrick nos dejó, ¿verdad? Pero su leyenda perdura, ¿verdad? O sea, lo que hizo este señor es increíble y no solamente con Avigor, sino que también tuvo otros proyectos, incluyendo muchos proyectos de Darkwave incluso, o incluso ayudando a otras bandas de black metal, ¿verdad? En las composiciones, en las guitarras, más que todo. Realmente sí es una lástima, pero pues lo veremos en otro plano astral al señor y pues como gran fan de Avigor sí me encantaría que Avigor continuara personalmente. Sé que no va a ser lo mismo, no van a encontrar otro Peter en guitarristas. Es muy probable que se me ocurre que Protector pudiera ayudar, ya que también Protector de Summoning ya estuvo como invitado en otros discos de Avigor. Es muy probable que lo inviten, yo sé que no va a ser lo mismo, pero me encantaría que siguiera la banda, o no sé si se pudieran cambiar el nombre por respeto a Peter, pero realmente sí me encantaría que la banda siguiera. Así que pues quise hacerlo lo más resumido posible, por eso es que empecé a hablar un poco más rápido en algunas partes. Así que sería eso, es mi pequeño, ¿verdad? Homenaje a esta gran banda. Y pues, así como esta, espero hacer de bandas como Arcanum o Apsu, por ejemplo, bandas de black metal que han quedado no olvidadas, ¿verdad? Pero que no tienen como esa relevancia que tienen otras bandas y que definitivamente lo merecen. Así que pues de mi parte sería todo y pues no olviden suscribirse y pues nos vemos en la próxima.